Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5, que está conformado por Michelle Márquez, Carlos Pacheco, Jorge Pacheco y mi persona, Xavier Lozada. El día de hoy hablaremos sobre el marco conceptual para la información financiera de las entidades del sector público, específicamente el prólogo y el capítulo 1. Ok, en el prólogo del marco conceptual para la información financiera de las entidades del sector público establece que los conceptos, establece que los conceptos que han de aplicarse en las normas internacionales de contabilidad del sector público y las guías prácticas recomendadas eh, se aplicarán para la preparación y presentación de los informes financieros con propósito general. Es importante resaltar que el objetivo de las entidades del sector público es prestar servicio al sector público, ¿ok? A diferencia de las entidades o del sector privado, es que el sector público no busca generar rentabilidad sobre el patrimonio a los inversionistas. Con respecto al volumen e importancia, menciona que una entidad recibe valor de otra parte sin entregar directamente a cambio aproximadamente un valor equivalente. Y los individuos, o sea, pagan sus impuestos o tasas correspondientes, pero sin embargo, estas transacciones son transacciones sin contraprestación, como es el caso, o sea, en el caso del sector privado, claro, sí recibimos una contraprestación, pero en este particular, las transacciones no reciben, o sea, como un beneficio. Con respecto al presupuesto aprobado, o sea, el presupuesto es aprobado por la Asamblea Legislativa y los presupuestos son realizados eh, de manera anual. En este presupuesto se establece lo que son los gastos, los ingresos que un país aproxima o estima realizar en un periodo determinado. A través de ese presupuesto están todo lo que son, si se van a hacer el asfaltado de una ciudad o algún gasto, por ejemplo, la inversión de realizar algún puente, entonces en el presupuesto que es aprobado por el Ejecutivo y la Asamblea, establece todos los requerimientos que se deberían aplicar para esta aprobación como tal. Bueno, muy buenas noches. Yo les voy a hablar en esta oportunidad de la naturaleza de los programas del sector público y la longevidad del sector público. Muchos programas del sector público son a largo plazo y la capacidad de cumplir con los compromisos depende de los impuestos y las aportaciones futuras. Muchos compromisos que surgen de los programas y poderes del sector público para recaudar impuestos en el futuro no cumplen con las definiciones de un pasivo o un activo. Por ello, los compromisos y poderes no se reconocen en los estados financieros. Por consiguiente, en el estado de situación financiera no se puede proporcionar toda la información que los usuarios necesitan sobre los programas que son a largo plazo, ya que los beneficios sociales que representan podrían traer consecuencias en muchas de las decisiones y tienen un impacto que sería por un largo de muchos años, incluso décadas. Es por ello que contiene información financiera prospectiva sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de la entidad y un programa clave son necesarios para la rendición de cuentas y la toma de decisiones. Aunque el control público puede cambiar con regularidad, los estados nacionales tienen existencias muy largas, aunque pueden encontrarse con dificultades financieras que pueden incumplir sus obligaciones.
la deuda soberana. Los estados nacionales continúan existiendo. Si las entidades subnacionales tienen dificultades financieras, los gobiernos nacionales pueden obtener compromiso de prestación de servicios en las principales entidades. El principio de negocio en marcha, la preparación de los estados financieros y la interpretación del principio necesita reflejar cuestiones verdaderas que satisfagan las necesidades del sector público. En este sector, la principal razón para mantenerse cuando nos referimos a la naturaleza y al propósito de los activos y los pasivos del sector público, para mantener propiedades de planta y equipo y otros activos es un potencial de servicio por capacidad de generar flujos de efectivo debido a los tipos de servicios que proporciona. Por ejemplo, las carreteras y los activos militares pueden haber marcado o limitado para estos activos. Incluso podrían necesitar adaptaciones que se consideren eh, usuables para los factores que tienen implicaciones en la medición de los activos. Los gobiernos y otras entidades del sector público pueden mantener elementos que contribuyen el carácter cultural e histórico de la nación. La importancia natural de la flora y la fauna, estas partidas son generalmente mantenidas para la venta. Incluso existen mercados en su lugar de gobiernos o entidades del sector público que tienen una responsabilidad de conservarlos y mantenerlos para generar una calidad de vida y conservación del medio ambiente. Los gobiernos a menudo tienen un poder sobre los recursos naturales y de otro tipo, tales como las reservas minerales, las aguas, los bancos, las pescas, los bosques. Estos poderes permiten a los gobiernos conceder licencias para el uso de dichos recursos u obtener regalías e impuestos por estos usos. La definición de un activo y los criterios de reconocimiento se tratan específicamente en los capítulos 6, 5 y 6. Perdón. Los gobiernos y otras entidades del sector público que contraten pasivos relacionados sus objetivos en la prestación de servicios, muchos de estos pasivos surgen de transacciones o la contraprestación de servicios. Incluyen también las relacionadas de programas que operan para presentar beneficios sociales. Los pasivos pueden tratar también de surgir un papel en el gobierno como prestamista. De este último, el recurso de la obligación de transferir recursos a los afectados por desastres. Muchos gobiernos también tienen obligaciones de impulsar las actividades monetarias, tales como la emisión de moneda, en la circulación y definición de un pasivo, que también se le da reconocimiento en los capítulos 5 y 6. De acuerdo a la función reguladora del sector público, muchos gobiernos y otras entidades del sector público pueden regular a entidades que operan en determinados sectores de la economía, bien sea de manera directa o de manera indirecta, pero siempre orientados a lo que es salvaguardar el interés público. Asimismo, los gobiernos pueden autorregularse y también regular a otras entidades del sector público. En este caso, el juicio es bastante necesario, puesto que de ello depende la determinación de si esas regulaciones generan obligaciones y derechos para la entidad, lo que influye en cómo se contabilizan los activos y pasivos o cómo se reconocen esas obligaciones y derechos. En relación a la información estadística, los gobiernos producen dos tipos de información, lo que son los propios estados financieros con propósito general y las estadísticas financieras del gobierno para el sector gobierno en general. Estas se utilizan para el análisis macroeconómico y las normas que la regulan
están presentes en el sistema de cuentas nacional. Además, estos presentan similitudes, y es que ambos tienen interés por la información financiera con base en acumulación o devengo y también en los activos pasivos, ingresos y gastos del gobierno e información presente en el estado de flujos de efectivo. Sin embargo, también tienen objetivos totalmente diferentes. Por ejemplo, los estados financieros son presentados a nivel de entidad y se utilizan para la rendición de cuentas y toma de decisiones en ese ambiente, mientras que los informes de las estadísticas financieras del gobierno están orientados hacia un análisis, mucho más macroeconómico, a evaluar todas las opciones y analizar todas las aristas de la política fiscal, así como también su impacto en la economía nacional, y para elaborar comparaciones fiscales entre la nación y otras naciones. También se orienta hacia la utilización de un sistema de información integrado que genere tanto los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad para el sector público y las estadísticas financieras del gobierno, lo que ayuda en gran medida a las empresas en relación a la calidad, oportunidad y comprensibilidad de la información presentada. Para continuar con nuestra ponencia, vamos a hablar del capítulo número 1 denominado Función y Autoridad del marco conceptual. Y en este capítulo se habla de 4 aspectos muy importantes, el cual tiene que ver con la función, autoridad, informes financieros con propósito general y la aplicabilidad del marco conceptual. En cuanto a la función, el marco conceptual establece los conceptos que sustentan la información financiera del sector público. Además dice que las entidades, o para llevar a cabo la información financiera, se adopta la base contable de acumulación o devengo. En el caso de los consejos de normas internacionales, estos se desarrollan, toman en cuenta, en consideración estos conceptos para llevar a cabo las normas internacionales de contabilidad del sector público y las guías prácticas recomendadas para poder presentar o aplicar esta presentación en los informes financieros de las entidades del sector público. Si hablamos del punto número 2, que tiene que ver con la autoridad, el marco conceptual establece que en este no se establecen requerimientos normativos, es decir, en este no se muestran cuáles son los criterios o cuáles son las bases de reconocimiento y medición para las partidas que se deben llevar en la contabilidad del sector público. Solo dice que los criterios que se deben llevar y las bases de reconocimiento y medición son las que establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público. Por lo tanto, el marco conceptual es simplemente una guía que se debe seguir solo si en las normas contables del sector público no aparece esa base de medición o ese aspecto que se está llevando a cabo para realizar la información financiera de la entidad pública. En el caso de los informes financieros con propósito general, estos son un componente central de la información financiera transparente de los gobiernos que apoyan y mejoran. Por lo tanto, los informes financieros comprenden los estados financieros, inclusive las notas de los estados financieros, y además la presentación de la información financiera. Entonces, ¿qué nos dice el marco conceptual con respecto a los informes financieros? Simplemente que estos son generales, no se desarrollan para resolver necesidades particulares de los distintos usuarios. Simplemente son informes múltiples que van a llevar a cabo los objetivos de la información financiera y el alcance de la información financiera del sector público, pero de manera general. Si hablamos del último punto que nos menciona el capítulo número 1, tiene que ver con la aplicabilidad del marco conceptual. Y es que nos menciona que se aplica a la información financiera de las entidades del sector público que apliquen las normas internacionales de contabilidad del sector público. Es decir, aquellos que lleven
información financiera con propósito general de gobiernos nacionales, estadales, regionales y locales, incluyendo a las agencias gubernamentales, comisiones, organismos oficiales, fideicomisos y organismos gubernamentales internacionales. Esto es lo que menciona precisamente el capítulo número 1 y con respecto al prólogo del marco conceptual. Entonces espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y que estén muy bien.